Seguimos. Ahora viene una clase, señores. Ahora vamos a tener, bueno, obviamente son nuestro patrocinador exclusivo. Sigue aquí metiendo la mano. No, pero está bien porque así aprendemos y la idea es que aprendamos mucho. Sí, porque iVoox, vale, es para escuchar podcast, pero luego como podcaster puedes subir tu podcast y ellos pues lo difunden por diferentes canales, lo que sea. Vale, pero ¿qué más? Bueno, tienen las estadísticas, vale. Claro. Pero yo como podcaster, ¿cómo puedo utilizar iVoox para realmente llegar a mi audiencia y saber qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Claro, total. Sí, eso está muy interesante. Pedro Martínez de iVoox ahora nos va a dar una super clase magistral de consejos prácticos para hacer crecer su podcast, así que atención aquí, porque si te interesa que el podcast se potencie cada vez más, pues esta clase va a estar muy, muy, muy buena. Hola, Pedro. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo ¿Preparado? vamos? ¿Estás listo? Sí. Tengo un breve PowerPoint que os lo voy a compartir. Sí. Ok, perfecto. Sí, porque además yo creo que la idea es que, bueno, porque ahora eBooks también tiene una nueva plataforma para podcaster, entonces todo el user experience está muy cool, de hecho se lo estábamos diciendo a Laura, está súper cool como la nueva plataforma de eBooks pues es más amigable con los podcasters, así que vamos a conocer todo esto con Pedro. Pedro. Ahí Perfecto, tenemos. me veis el PowerPoint, ¿no? Sí, señor. Vale, genial. Pues nada, lo primero quería felicitarlos, Carla y Gisette, por la organización de Podcastival. Realmente es una jornada muy bonita y creo que una verdadera fiesta para el podcasting y nada, mi más sincera enhorabuena. Gracias. Gracias a vosotras. Para entrar en materia, en iVoox llevamos más de 10 años liderando el podcasting en español y en este tiempo hemos contribuido a la creación de un ecosistema de audio enfocado, como decíais, a creadores de contenido, pero también a oyentes y marcas. En esta charla intentaré aportar mi granito de arena para la pata de los podcasters. En primer lugar, os enseñaré un poco sobre la nueva zona de creadores que comentabais y todas las novedades y funcionalidades que podréis encontrar en ella. Y la segunda parte de la charla la dedicaré a compartir con vosotros algunos tips y consejos para publicar y hacer crecer vuestros podcasts en iVoox. Empezamos. Lo primero de todo, por contextualizar un poco, ¿qué es iVoox hoy en día? Ya lo habéis comentado un poco, pero bueno, iVoox es una plataforma de hosting. Esto quiere decir, es una plataforma enfocada para que los podcasters puedan gestionar, publicar y alojar sus contenidos en una única plataforma, pero a su vez es una plataforma de escucha pensada para oyentes, para que los oyentes puedan encontrar, escuchar y disfrutar de sus contenidos favoritos en formato audio. Desde siempre hemos sido una plataforma orientada al podcaster y en un principio intentamos cubrir una necesidad muy básica de publicación, pero ahora los tiempos han cambiado y conformamos un ecosistema donde acompañamos al creador para crecer en su audiencia a la vez que puede monetizar sus contenidos. El podcaster, por tanto, puede obtener ingresos gracias a los apoyos directos de sus oyentes mediante las suscripciones para fans. Se trata de un modelo que combina la publicación de episodios en abierto con los extras para fans, y esto posibilita el descubrimiento de este contenido por parte de nuevas audiencias. Como ha comentado mi compañera Laura en la primera charla, también el podcaster puede generar nuevos ingresos por medio de la publicidad y campañas brandeadas, un formato que se integra mejor a sus contenidos. Además, a diferencia de las principales plataformas de audio, en iVoox permitimos el comentar a nivel de audio. Esto es muy positivo porque genera un gran engagement y un gran sentimiento de comunidad entre los propios creadores de contenido y los propios oyentes que pueden interactuar gracias a este tipo de comentarios. Por parte del podcaster, queremos que tu única preocupación sea la de crear contenido. Por eso, desde iVoox te ofrecemos un alojamiento gratuito y sin límite de podcast. Esto quiere decir que publicar podcast en iVoox no tiene ningún coste, ¿vale? Tantos como quieras. Además, te ofrecemos una serie de funcionalidades avanzadas de publicación. Por ejemplo, desde iVoox podrás programar tus episodios o también gestionar la privacidad de estos mismos audios. Además, ya pensando más en la pata de difusión, tenemos una opción muy interesante que es la de autopublicación en redes. Desde tu zona privada podrás vincular tus perfiles de Twitter y Facebook
Y con esto lo que puedes conseguir es que cada vez que publiques un nuevo audio desde iVoox se comparta automáticamente a las redes sociales que has indicado cuando has vinculado estos perfiles. Además, una vez publiques estos episodios, podrás decidir si quieres personalizar el copy para la publicación en redes o si quieres olvidarte y publicarlos con un copy automático. Por otra parte, y también centrados en la difusión, es muy interesante también la funcionalidad de los embeds de compartición, tanto de episodio como de podcast, ¿vale? Nosotros os recomendamos incrustarlos siempre que podáis en vuestra web o blog, porque básicamente os ayudará a llegar a un nuevo público. Y además sabed que desde la nueva zona de podcasters, que luego hablaremos, podéis personalizar el color por el que vosotros queráis, ¿vale? Para que se adapte más al diseño de vuestros sites. Además, también desde esta zona privada podréis distribuir el contenido de nuestras plataformas de forma muy sencilla. Recientemente, como ya hemos venido comentando, hemos lanzado la nueva zona de creadores de iVoox, el nuevo iVoox Podcasters, que cuenta con nuevas funcionalidades y una nueva tecnología, un diseño renovado y mejoras en usabilidad. Entre estas nuevas funcionalidades, las más destacadas son un nuevo dashboard que os permitirá acceder a vuestras métricas o KPIs claves del podcast, ¿no? Este nuevo dashboard lo podéis ver aquí en la captura de la derecha y lo que intentamos al final es poder mostraros todas estas métricas importantes de forma visual, ¿no? Poder ver estos indicadores claves y ver rápidamente si vais a mejor o a peor y con la intención de poder mejorar estos contenidos y seguir progresando. Otra de las mejoras que muchos nos habíais pedido desde hace mucho tiempo era la subida de contenido desde móvil, ¿no? Con la nueva zona podcaster ya es una realidad y podéis gestionar y subir vuestros contenidos desde el smartphone. Además, también incorporamos estadísticas avanzadas a la plataforma. Ahora podrás ver cuáles son los tramos más escuchados de tus audios, así como también su tiempo medio de escucha. Como también ha comentado mi compañera Laura, estamos trabajando para mejorar aún más en este aspecto y pronto incorporaremos nuevas estadísticas como el poder conocer los datos demográficos de vuestros oyentes o el poder ver qué otros podcasts escuchan vuestra audiencia. La idea al final es que podáis tomar en cuenta todos estos inputs para mejorar vuestros contenidos. Con el nuevo iVoox Podcasters, además, hemos mejorado la gestión de comentarios, ¿no? Entre las dos mejoras principales que incorpora, la primera es que desde la propia zona privada, desde el apartado comunidad, podréis responder directamente a los comentarios que os hagan en iVoox, ¿vale? Antes era necesario hacerlo desde la zona pública, ahora podéis hacerlo ya desde la zona privada. Y la otra mejora es que la pestaña comunidad os permite gestionar desde una misma pestaña tanto los comentarios que recibís en vuestros audios como los comentarios recibidos en la herramienta comunidad, que luego también hablaremos un poco de ella. Por último, también incorporamos una nueva vía de monetización. Ahora podréis generar ingresos a través del programa de afiliados. Este programa de afiliados os permite obtener unos enlaces personalizados, ¿vale? Que encontraréis desde la pestaña monetización de esta nueva zona de creadores. Y con estos enlaces personalizados podéis compartirlos a vuestros seguidores y con las ventas que generéis de los productos de iVoox, comisionaréis y por tanto también generaréis ingresos. Por otra parte, en la línea de lo comentado anteriormente, también podéis acceder a estadísticas completas, ¿no? Que también lo comentaban Carla y Gisette antes, para saber cómo es vuestra audiencia y con qué contenidos disfrutan. Entre algunas de estas estadísticas más importantes, podréis conocer desde dónde os escucha la audiencia, cuáles han sido los episodios más exitosos, los que más interacción generan. Además, también podréis saber qué tramos de vuestros audios son los más escuchados, cuántos oyentes han escuchado entero vuestro episodio, la evolución de vuestros suscriptores y mucho más. Al final, y también hilando un poco en lo comentado anteriormente, es importante que lo tengáis en cuenta para mejorar vuestros contenidos y también para retener y fidelizar mejor a vuestra audiencia. Con todo ello, tenéis que intentar conseguir nuevos oyentes, esto es importante, pero aún más importante, transformar estas escuchas esporádicas en suscripciones recurrentes, ya que a la larga os darán un mayor retorno. Tened en cuenta que vuestros suscriptores reciben una notificación push cada vez que publicáis un nuevo episodio, por tanto, es por eso importante centrarnos en conseguir estas suscripciones recurrentes. Disculpad que el PowerPoint me ha hecho un poco el tonto. Además de conocer a vuestra audiencia, es muy importante interactuar y poder comunicaros con ella, ¿no? Somos la única plataforma de escucha que permite los comentarios a nivel de episodio y ello permite la conversación entre creadores y oyentes, que hemos comentado antes también.
Nosotros nuestra recomendación que os haríamos es que respondáis todos estos comentarios. Tenemos demostrado que los audios con comentarios de valor obtienen más escuchas que no los tienen. ¿El motivo? Bueno, generan hype a los nuevos oyentes que se sienten atraídos por estos comentarios y se deciden a escuchar el audio. Además, el tener estas interacciones te ayudará a posicionar mejor en el ranking, por lo que otra buena práctica puede ser pedir a la audiencia que comente qué les ha parecido vuestros episodios en comentarios. Además, sabed que disponéis de la herramienta comunidad de vuestro podcast, ¿vale? Que es como una especie de muro del podcast desde donde podréis compartir contenidos en cualquier formato multimedia, ¿vale? Desde imágenes, vídeos, texto, audios, enlaces, lo que queráis, ¿vale? Entre algunos de los usos que le podéis dar a esta herramienta de comunidad, pues mira, os puede servir, por ejemplo, para compartir contenido antiguo y volver a refrescarlo, ¿vale? Audios antiguos que os interesa refrescarlo por X motivo, pues una buena opción compartirlo en comunidad. También, cuando habéis hecho un episodio, os puede servir para complementarlo con material gráfico y que el propio usuario lo pueda consultar desde la misma app. Y si en el caso de tener las fans activas, podréis publicar en comunidad posts exclusivos para vuestros fans. Esto también os puede ayudar desde una doble vertiente. La primera, para retener mejor a este fan y que siga encontrando contenido de valor también a través de esta pestaña. Y la segunda también pues, puede servir de gancho para conseguir nuevos fans que quieren acceder a este contenido exclusivo y que si no apoyan al podcast pues no pueden leer este tipo de posts. Muy importante también, ¿vale? Cada vez que publiquéis en comunidad, vuestros suscriptores recibirán una notificación push. Por tanto, es una buena forma para conseguir que vuestros oyentes vuelvan de vuelta al podcast. Desde iVoox también ponemos a vuestra disposición 4 tipos de monetización para que podáis convertir vuestra pasión en un modo de vida. Todas ellas son compatibles entre sí y os permitirán monetizar a la vez que crecéis en audiencia. Dado que la charla no va sobre monetización, no he querido explayarme mucho en este punto. Por tanto, solo las mencionaré brevemente. En primer lugar, las suscripciones para fans te permitirán obtener apoyos directos de tus oyentes sin renunciar a un crecimiento en audiencia. Como podcaster, te permitirán combinar la publicación de contenido en abierto para todos los usuarios con contenido exclusivo para fans. Por otra parte, con iVoox for Brands podréis obtener acciones de patrocinio y branded content con grandes marcas como Netflix, Xiaomi o HBO, que ha comentado Laura anteriormente. También el programa de afiliación os permite generar ingresos por la venta de servicios de iVoox y su comisión. Y con iVoox Originals es nuestro catálogo exclusivo y gratuito y un plan de aceleración que ofrece una fórmula única para el podcaster de crecimiento en audiencia y monetización. Llegamos ahora a la segunda parte de esta charla, un poco más práctica, donde veremos algunos ejemplos y consejos que os ayudarán a hacer crecer vuestros podcasts. Disculpad. Lo primero de todo, muy importante, ¿vale? El contenido tiene una vital importancia. Decimos que el contenido es el rey, ¿vale? ¿Y cómo podemos escoger un tipo de contenido que pueda ser interesante para el usuario? Pues lo primero que decimos nosotros es intenta crear un contenido atractivo, ¿vale? Asegúrate que el podcast proporciona valor, que sea informativo y que entretenga al oyente. Investiga, mira qué hacen otros podcasts a nivel español o internacional y de este modo podrás innovar. A partir de esta investigación, extrae tus propios inputs e intenta diferenciarte de lo que has visto para aportar ese valor, ¿no? De hacer un contenido nuevo que aporte este valor. Luego también, muy importante, intenta que cuando escojas el tema que vas a tratar, que te apasione, ¿vale? Esto mantendrá tu entusiasmo alto y evitará lo que nosotros llamamos como el podfunding. ¿Qué es el podfunding? El podfunding es cuando dejas de seguir un podcast por hastío, mucho tiempo invertido y pocos resultados. Aquí cabe matizar que el mundo del podcast no es normal no tener resultados inmediatos, ¿vale? Es un trabajo de picar piedra y al cabo de un tiempo pues sí que se van viendo resultados. Pero coger un tema que os apasione os ayudará a mantener la llama viva y eso también lo notará vuestra audiencia. Por último, pero también súper importante, buscar temas de nicho, ¿vale? Buscar vuestro nicho de mercado y explotarlo al máximo. Cuanto más conocimiento profundo podáis tener sobre un tema, mejor, ¿vale? Porque eso también os permitirá llegar a una audiencia muy específica y tener un acceso mayor a invitados que podréis tener en este espacio, ¿no? Y esto determinará el éxito del podcast. Por tanto, intentar buscar temas donde seáis expertos que os permitirán conseguir llegar a una comunidad fiel. Quería ilustrarlo con un par de buenos ejemplos
sobre estos usos del contenido para potenciar el podcast. El primero es Roma Eterna, donde Iván nos habla con mucha pasión sobre la antigua Roma y se trata de un podcast que tiene un gran seguimiento entre los seguidores de iVoox. Podréis ver que todos sus audios tienen muchísimas interacciones y, como curiosidad, hasta el propio Andreu Buenafuente reconoció que era fan del podcast. El segundo es de La Voz de Horus, un podcast dedicado a hablar del Warhammer 40.000. Se trata de un tema muy, muy vertical, ¿vale? Que no es apto para todos los públicos, pero igualmente cuenta con una gran comunidad detrás que es muy, muy fiel. Es decir, hasta el punto que muchos de sus oyentes han decidido apoyar económicamente al podcast y también tiene muchísimo éxito. Se trata, por tanto, de dos podcasts de nicho, donde tanto Iván como Xandre son auténticos expertos y apasionados en la materia. Y para nosotros esta es un poco la clave para encontrar el éxito, ¿no? Tened en cuenta que para diferenciaros de la competencia, estos formatos verticales son más fáciles, ¿vale? Que temas más comunes como el humor o no sé, ¿vale? Cuanto más especializado, más fácil diferenciarse y además encontraréis igual de gente igual de apasionada a la que dirigiros. Luego quería parafrasear a María Jesús Espinosa de Podium. Digamos que si el contenido es el rey, la difusión es la reina, ¿vale? Igual de importante. Difundir vuestros contenidos es muy importante para poder llegar a un público afín y podéis hacerlo de distintos modos. En primer lugar, pues compartir el podcast y episodios en redes sociales. Pero no solo nos quedamos ahí, ¿vale? Es interesante también establecer conversación en redes sociales sobre el tema del que habla el podcast, porque así conseguiréis posicionaros como expertos en materia, ¿no? Y generar esa comunidad. Os he puesto esta captura que me gusta mucho de Misterios y Cubatas, un podcast de iVoox sobre misterio y humor. Y aquí lo que me gusta especialmente que ellos han subido la foto de mientras grababan el podcast, ¿no? Eso transmite como cercanía a la audiencia y tal, y también es positivo para generar esta comunidad tan importante que venimos comentando. Por otra parte, también es importante compartir los episodios y el podcast en vuestra web o blog, con los widgets de compartición que hemos comentado anteriormente. También, ¿por qué no?, en grupos de WhatsApp o Telegram. Os he puesto una captura de Review for You, uno de nuestros iVoox Originals de tecnología. Review for You tiene un canal en Telegram con más de 8.000 seguidores y en este canal comparten novedades y noticias sobre el sector tecnológico, además de sus audios en iVoox. Pues es una buena forma de captar leads y de llegar a un nuevo público muy, muy interesante. Por otra parte, también la herramienta de comunidad, que también la hemos comentado anteriormente, pero eso, tomadla en cuenta porque tened en cuenta que cada vez que publicáis, vuestros suscriptores reciben la notificación y, por tanto, es una forma muy útil de traer gente de vuelta a vuestro podcast. Por último, si necesitáis más, sabed que desde iVoox tenemos unos planes de visibilidad que os pueden ayudar a dar un empujón a estos podcasts, ¿no? Y a llegar a vuestro nicho más concreto. Si os puede interesar, sabed que los tenéis. También muy, muy importante, ¿vale? Ok. Titular de forma descriptiva. Los títulos descriptivos os ayudarán a que nuevos usuarios os descubran y se sientan atraídos para escuchar vuestro contenido. Además, os ayudarán a mejorar vuestro posicionamiento en iVoox. Un ejemplo, pues podéis ver este audio de La Gran Travesía, ¿vale? Un especial sobre Green Day, el título es súper explícito. ¿Por qué está bien este titular? En primer lugar, porque ya va a interesar a los suscriptores del podcast que sean fans de este grupo, ¿vale? Ya escucharán este audio. Y en segundo lugar, porque a la larga este episodio va a posicionar bien, porque aunque a la larga usuarios que no estén suscritos al podcast, pero que busquen en el buscador contenido sobre Green Day, encontrarán este episodio y al tener este título, pues seguro que lo escucharán y será un contenido que obtendrá escuchas a futuro también. También importante intentar en la medida que se pueda alinear estos temas, los títulos con los temas que están marcando agenda. Un ejemplo podemos verlo en este audio de Falsa Bandera. Tiene un título con muchísimo gancho, Ucrania, guerra inminente, ¿vale? Y además es un tema que tristemente es de reciente actualidad. Por tanto, ya tiene dos elementos que seguramente harán que tenga mucho tirón este audio. Realmente está teniendo mucho tirón, ¿vale? Luego también nosotros recomendamos pues intentar generar intriga, ¿vale? Y titular de forma atractiva. Para ilustrar este ejemplo, pues podemos ver el audio de Tiscrat, donde Jordi Yatcher titula «Estamos a punto de ver el inicio de la decadencia de Google». Leyendo este título ya como oyentes nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué le está pasando a Google? ¿Por qué está decayendo?
Es decir, Jordi plantea una cuestión y te entran ganas de acceder al audio para encontrar respuesta a esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que hace Jordi al final es conseguir que luego la gente escuche más el audio, porque nos entra la intriga esta de descubrir. También súper importante, ¿vale? Mantener un compromiso con nuestra audiencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero de todo, con la frecuencia de publicación, nuestra recomendación es publicar al menos una vez a la semana o cada 15 días. Pero sobre todo, súper importante que esta publicación sea constante, ¿vale? Si mantenemos el compromiso de publicar cada semana, pues mantenerlo e ir publicando cada semana un nuevo episodio. Tened en cuenta que los oyentes esperan los nuevos episodios con expectación y es importante mantener esta recurrencia. Es decir, si hemos decidido publicar, por ejemplo, los martes a las 10, pues intentar que siempre publiquemos los martes a las mismas 10. Después también, muy importante, establecer un plan de contenidos y publicación. Cuantos más episodios puedas producir, mejor. Cada episodio que produzcas crea nuevas posibilidades de llegar a nueva audiencia. Asegúrate de que este contenido sea atractivo y planifica tu audiencia, para tu agenda, disculpad. Para ello, podéis ayudaros también de la herramienta de programar que hemos comentado anteriormente. También importante la duración. Entre 15 y 60 minutos son buenas duraciones, pero igualmente este tampoco es muy relevante porque tenemos podcasts de menos duración o de mayor duración que tienen gran tirada igualmente. Lo más importante aquí igualmente es mantener la constancia también, ¿vale? Si decimos que nuestros podcasts durarán 2 horas, pues que siempre intentar que duren un tiempo similar para habituar a nuestra audiencia. Luego también nosotros recomendamos practicar el batch podcast. ¿Esto qué es? Pues bueno, esto una vez tengamos claro el formato de programación, es un tipo de técnica que nos ayudará a automatizar el proceso por lotes, ¿no? A serializarlo. Es decir, pongamos, por ejemplo, que yo tengo un podcast con 2 secciones muy diferenciadas. Pues con esta técnica lo que podría hacer es ponerme a grabar un día y grabar los 5 siguientes audios de esa misma sección. Entonces me permitirá optimizar mis procesos de publicación. Otro tip que recomendamos es pues tener una intro, una introducción y salida, ¿no? Que sea corta y que enganche al oyente. Y que también si establecemos una melodía que es distintiva del podcast, pues es positivo, ¿no? Porque nos aporta ese valor de diferenciación y esa vinculación con la audiencia que nos puede ayudar a crecer y a establecer ese vínculo especial. Y también, por último, importante al estilo YouTube, pues invitar a nuestros oyentes a suscribirse al podcast. Podemos hacerlo al principio de la locución, pues invitarles a suscribirse para no perderse las últimas novedades. O también al final del audio, pues invitar a escuchar otros audios relacionados con la misma temática que se trata en el episodio. Y también para este último punto, una buena práctica puede ser poner esos audios relacionados en la misma descripción del audio. Al final, es como una estrategia de linking interno, ¿no? Que os ayudará a conseguir darle frescura a contenidos antiguos. Quería mostraros 2 buenos ejemplos de podcasts que han sido constantes, ¿no? Y han mantenido un compromiso con la audiencia. El primero es Días Extraños. Santiago Camacho lleva muchos años publicando y Santi lo que hace es que el domingo publica su audio principal, que dura unas 2 horas, y el mismo domingo publica la tercera hora, pero como exclusiva para los fans del podcast, ¿no? La tercera hora es como un spin-off donde se tratan algunos de los temas sobre la temática del audio principal. Santi ha tenido un gran éxito con este tipo de publicación y compromiso con la audiencia y a día de hoy es uno de los podcasts más escuchados de iVoox y también de los que tienen más fans activos. Por otra parte, un podcast más reciente que ha estado aquí hace un rato, Mochila al Pasado. En Mochila al Pasado siempre publican los miércoles, ¿vale? El primer miércoles publican lo que ellos le llaman las efutérides, que al final viene a ser como un tipo de tráiler que viene a promocionar el episodio completo que se publicará el siguiente miércoles. Pero con la peculiaridad que esta efutéride es contenido único. Por tanto, aquí lo que están consiguiendo es que el usuario al final se sienta atraído a escuchar los 2 audios, ¿vale? Eso estuvo súper interesante, lo de las efutérides. Nos encanta. Y nada, por último, quería traeros una serie de tips que también veo interesante que poder trasladaros.
En primer lugar, es el de personalizar las carátulas de los episodios, ¿vale? Esto os ayudará a llamar más la atención con vuestros contenidos y podéis usar esta personalización para separar por secciones. Por ejemplo, podéis ver el podcast de A la cola del pelotón en esta captura. Ellos están usando un color rojo para personalizar los audios que iban sobre la Vuelta a España. Un color más magenta para promocionar los episodios de tertulias más semanales. Y luego usan un azulito para los audios de fans, que además se alinea bastante bien con el color que tenemos del botón de descarga de escuchados de fans. Por tanto, para el usuario, para el oyente es muy clara, ¿vale? La diferenciación entre secciones. Otro buen ejemplo que me gustaría compartiros de Roberto, que también ha estado aquí hace nada. Roberto personaliza las portadas de sus episodios y me gusta, por ejemplo, esta que ha personalizado en un especial de Blur, pues ha usado una carátula de uno de sus discos, ¿no? Esto al final también hace el contenido más atractivo y al final de esta forma estamos comprando más boletos, ¿no? Para que el oyente se sienta atraído a escuchar, o sea, positivo. Descripciones detalladas, ¿vale? En la línea del punto que hemos comentado anterior de hacer títulos descriptivos, pues cuanto más detalladas sean las descripciones, mejor. ¿Por qué? Porque el oyente encontrará más información y se verá más atraído para escuchar el audio. Y además, si podemos generar esta intriga que comentábamos antes con los títulos, pues aún mejor, porque con esta intriga también se sentirá atraído para escuchar, ¿no? Para descubrir estas cosas. También importante poner tags tanto en los podcasts como en los episodios, porque esto os ayudará a mejorar en la visibilidad del contenido y a posicionarlo mejor a la larga en iVoox, ¿vale? ¿Cómo han de ser estos tags? Pues ideal que sean sobre las temáticas que se tratan en el propio episodio o podcast. Por volver al ejemplo de Blur, pues Roberto podría taguear con Britpop o rock alternativo, ¿no? Que serían como dos subgéneros del rock que definen bien a la banda inglesa. Luego también es un poco obvio, pero también es importante insistir en la calidad de la edición y del sonido, ¿vale? Este punto es bastante importante porque puede hacer que un oyente decida escucharos y se quede escuchando, o por contra, decida buscar otras alternativas porque no le ha convencido la calidad del podcast y, bueno, importante cuidarlo. Y luego también nosotros somos partidarios de poner el foco en suscriptores antes que en escuchas descargas. ¿Por qué? Porque para nosotros es más importante un suscriptor que una escucha. Haciendo un paralelismo con las redes sociales, ¿vale? Podríamos decir que una escucha sería como un like en redes sociales y un suscriptor es como un follower, ¿vale? Al final lo que hemos comentado antes, un suscriptor recibirá notificaciones cada vez que publiques un nuevo episodio y a la larga tenerlo contento, tenerlo activo, pues será lo que te ayudará a conseguir más escuchas también, ¿vale? Y lo último, también, pero no menos importante, persistir y no desistir, ¿vale? El camino del podcast no es fácil y los resultados no se conseguirán inmediatamente, pero bueno, al final es ir trabajando, intentar aplicar estos consejos, ir probando estrategias, quedarnos con la que nos convenza más y poco a poco iremos viendo resultados, pero que no es un trabajo, es normal no ver resultados de hoy para hoy. Y por último, nada más, dejaros mi correo personal es pedro.martinez@ivox.com y si necesitáis ayuda con la gestión de contenidos, con estrategias de contenidos o para todo lo que necesitéis, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Genial. Ay, qué guay, Pedro, de verdad súper completa. Pero le vamos a robar 5 minutos a la siguiente presentación porque tenemos un par de preguntas del público y así aprovechamos para que las respondas, ¿te parece? Sí. Vale. Estivalis Bilbao pregunta, ¿cómo recomiendas hacer el texto del episodio? Me refiero a la descripción del episodio, dice Estivalis. Sí, pues yo intentaría hacerla lo más descriptiva posible, ¿vale? E intentar ahí también generar el gancho este que comentábamos y tal, dejarle con un poco de intriga, tal. Como intentar darle ganas al oyente para que una vez lea esa descripción, hostia, tengo que escuchar el episodio para enterarme de esto, ¿no? Descriptiva, pero dejando con ganas un poco. Claro, genial. Y otra pregunta para Pedro. Miguel Lázaro pregunta, ¿a partir de qué duración de escucha de un oyente se cuenta como una reproducción? ¿Es un mínimo de segundos? ¿Es un porcentaje? ¿Tiene que escuchar el episodio completo?
es tras darle al play, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros seguimos el estándar IAB para la contabilización de escuchas. Por tanto, hay otros condicionantes. Por ejemplo, tras darle al play se contaría la escucha, pero solo contaríamos un máximo de 2 escuchas por oyente y audio en un mismo día, ¿vale? Para evitar casos de fraude con este tipo de tema. ¿Vale? Pero sí, es tras darle al play. Ok, perfecto. Bueno, Pedro, muchísimas gracias de verdad por esta información tan nutritiva. Recuerden que si no pudiste ver la charla desde el principio, porque obviamente tenemos gente que se está conectando desde Latinoamérica también y que tu contenido de verdad les ha funcionado muchísimo, vamos a tener disponibles todas las charlas en nuestro canal de YouTube, que es Podcastival, por donde están viendo este evento. Muchas gracias, Pedro, nuevamente. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Ahora vamos con la siguiente charla. Que vaya bien, chao. Igual, gracias. Hasta luego. Lo cool es que Pedro nos dejó información de contacto, pedro.martinez@evox, o sea, no se están llevando información así cualquiera, le estamos dando buenos datos. Tips exclusivos. Exacto, tips exclusivos además, porque justo están preguntando, ¿no? Que ojalá más empresas sigan dando la cara así para explicar cómo funcionan, porque suele pasar que uno dice, bueno, voy a lanzar un podcast, pero ¿cómo subo el stream? O sea, ya grabé, ya busqué al invitado, ya creé el guión, pero ¿cómo subo esto para que se distribuya? Y cómo crezco, exacto. Luego, ¿cómo lo mantengo en el tiempo? Entonces, esta charla está bien interesante. Recuerden que va a quedar en nuestro canal de YouTube